En una casa de labranza del valle de Punakha, una mujer vierte té con mantequilla en cuencos de madera antes de que el sol rebase la cresta oriental. La tetera lleva en el fogón desde las 4. El perro no se ha movido. La primera oración del día aún está a una montaña de distancia. Más arriba en el valle, en un monasterio situado 3.000 metros por encima de ella, una novicia de 14 años enciende una única lámpara de mantequilla en una sala en penumbra. Y comienza a recitar las oraciones matutinas, las mismas oraciones que su maestro recitó hace 50 años en la misma sala con las mismas vestiduras. En la capital, Thimbu, un agente de tráfico comienza su turno en el único cruce del país que necesita ser regulado. Lleva 17 años haciendo esto. Bután tiene una población de poco menos de 800.000 habitantes. No tiene semáforos. Este es Bután, no el reino de postal de banderas de oración y monjes felices. El país que trabaja. Aquel donde la felicidad nacional bruta no es un eslogan, es un ministerio del gobierno con presupuesto. Bután es la única nación de la Tierra que mide formalmente su propia felicidad. También es un país que expulsó por la fuerza a más de 100.000 de sus propios ciudadanos. A principios de la década de 1990, una población conocida como los Lhotshampa. Ambas cosas son ciertas. Lo que sigue muestra cómo es realmente la vida cotidiana en un país que aún está decidiendo qué puede cambiar la modernidad. El valle aún no es azul. Todavía tiene el color del cielo antes de decidirse a ser de algún color. En la casa de labranza, un edificio de 2 plantas, de tierra apisonada y madera pintada, con la planta baja para los animales y la superior para la familia, la mujer que trabaja en la cocina es el primer ser humano despierto en la aldea. Está preparando té con mantequilla. Se elabora con hojas de té hervidas durante 10 minutos, que después se baten con mantequilla de yak y sal en un cilindro de madera hasta que la mezcla forma espuma. Se sirve en pequeños cuencos de madera que serán enjuagados, apilados y llenados de nuevo antes del mediodía. En el valle de Punakha, a 1.200 metros sobre el nivel del mar, la temperatura a las 5 de la mañana, a finales de octubre, ronda los 7 grados. Del primer cuenco se eleva el vapor. El perro se acerca más a la estufa. En el segundo fogón, la olla del desayuno lleva al fuego desde que se puso la tetera. Es una olla de barro, ennegrecida por 20 años de humo de leña, y lo que se cocina en su interior es emadachi, chiles verdes y queso campesino, el plato nacional de Bután. Los chiles se abren con un cuchillo de hierro y se cocinan enteros, tratados como una verdura y no como una especia. Un cucharón de madera descansa contra el borde.
En una olla más pequeña a su lado, el arroz rojo butanés de grano corto apenas empieza a asomar, cultivado en las terrazas de los valles de Paro y Punaca, uno de los pocos arroces del mundo que madura a esta altitud. Para cuando se pone al fuego la segunda tetera, la campana del monasterio ya ha empezado a sonar. Suena en el monasterio de Tango, fundado en 1222 por el maestro budista Phajo Drugom Sigpo, a 3.000 metros sobre el fondo del valle de Timbu. En la sala a oscuras, un novicio de 14 años enciende una única lámpara de mantequilla con una brasa humeante y la coloca sobre el altar. Comienza las oraciones matutinas fundamentales, las mismas que su maestro recitó hace 50 años, en la misma sala, con las mismas vestiduras. Su aliento es visible, su voz es firme, la lámpara no se mueve. Más arriba en la cresta, donde la primera luz gris alcanza las banderas de oración, una hilera de enebros de 100 años exhala niebla. Al oeste, el valle de Paro se llena de su propia mañana. La cosecha de arroz en Paro suele comenzar en la tercera semana de septiembre y termina para la segunda semana de noviembre. Un solo agricultor camina entre dos terrazas, contando los días. En la capital, el día llega antes de lo que a cualquiera de ellos le habría gustado. Timbu es una ciudad de unos 115.000 habitantes. Es la ciudad más grande de Bután y la única capital del mundo sin un solo semáforo. En un cruce de 4 vías cerca de la plaza de la Torre del Reloj, un agente de policía con guantes blancos ya ocupa la plataforma elevada y pintada que señala su puesto. Da paso a los 3 primeros coches de la mañana. Lleva 17 años cumpliendo este turno, de 8 de la mañana a 12:30 y de 2 a 5:30. Los tenderos empiezan a descorrer los postigos de los puestos que venden barras de queso de yak endurecido, de esas que quien se aburre roe durante todo el día. Las oficinas gubernamentales sobre las tiendas siguen a oscuras. Para cuando termina la primera oración en el valle, la capital ya ha echado a andar. A las 9:30, el cruce de Thimphu está lo bastante concurrido como para que los guantes blancos de la gente sean una especie de coreografía. Un pequeño SUV espera detrás de una motocicleta, detrás de un camión de reparto que transporta cilindros de gas desde Phuentsholing. El agente les indica que pasen de 3 en 3. No grita. No usa silbato. Una propuesta para instalar aquí un semáforo fue rechazada en 1999. Una segunda propuesta fue rechazada en 2014. Los residentes escribieron cartas. El agente se quedó. A pocas calles, el edificio desde el que se gobierna el país está abierto. El Tashi Chodzong se alza en el extremo norte de Timbu, sobre el río Hwangchu. Construido originalmente en 1641, fue reconstruido en su forma actual en 1968 por el tercer rey, Jigme Dorji Wangchuk.
Alberga el Salón del Trono, la Secretaría Principal y, bajo el mismo techo, el Cuerpo Monástico Central de Bután durante su residencia de verano. El Estado y la fe comparten los mismos muros. La bandera frente a la puerta sur se iza cada mañana a las 8 y se arría a las 5. Los monjes del patio norte se levantan antes que los funcionarios del sur. El índice de felicidad, sin embargo, no se guarda aquí. Se guarda en un edificio en el que la mayoría de los ciudadanos butaneses nunca ha entrado. En el Centro de Estudios de Bután e Investigación sobre la Felicidad Nacional Bruta, en el extremo sur de Timbu, un investigador está sentado ante un escritorio con una copia plastificada de la encuesta de Felicidad Nacional Bruta. La versión actual consta de 148 preguntas y su aplicación lleva aproximadamente 3 horas. En la ronda de 2022, 8.871 ciudadanos la respondieron. Las preguntas abarcan los ingresos, el sueño, la oración, si el encuestado ha ayudado a un desconocido en el último mes, si se ha enfadado en las últimas 2 semanas y otros 55 ámbitos. El índice va de 0 a 1. En 2022, Bután obtuvo 0,781. El presidente del centro, Dashokar Maura, fue el principal artífice de la forma actual de la encuesta. Ha dicho que el índice no fue diseñado para demostrar que Bután era feliz, sino para dar al gobierno un lenguaje con el que preguntarse si estaba empeorando el país. La cifra no lo dice todo. No cuenta, por ejemplo, a quienes no fueron contabilizados. En una escuela primaria al sur de la capital comienza la asamblea matutina. Los niños forman en filas con las túnicas tradicionales que visten los varones y las prendas envolventes hasta los tobillos que visten las niñas, y cantan el himno nacional en Dzongkha, la lengua que se convirtió en idioma oficial del país en 1971. Aproximadamente 200.000 butaneses hablan Dzongkha como primera lengua. La asamblea dura 4 minutos. El maestro que está al frente y que creció hablando otra lengua regional enseña en inglés durante el resto del día. Es la lengua vehicular desde primer curso. El currículo butanés espera que sus ciudadanos manejen 3 idiomas antes de cumplir 10 años. Y la misma lógica que diseña el estudio diseña la economía. En el control de inmigración del Aeropuerto Internacional de Paro, un funcionario de turismo vestido con la túnica tradicional hasta las rodillas sella el permiso de entrada de un visitante de Singapur. Junto al sello, el funcionario consigna la tasa de desarrollo sostenible diaria, $100 estadounidenses por noche, pagaderos por adelantado por cada día de la visita. Bután se abrió al turismo internacional en 1974. Desde el principio, la política fue la inversa de la seguida por todos los demás países. Alto valor, bajo volumen. La tasa se fijó en $200 por noche en 2022 y volvió a reducirse a la mitad, a 100, en septiembre de 2023. El dinero no va a un operador privado. Financia la sanidad pública gratuita, la educación pública gratuita hasta el 12º curso y los bosques protegidos del país, que actualmente abarcan cerca del 70% del territorio, por encima del mínimo del 60% consagrado en la Constitución. El visitante es un huésped. El visitante también es una partida presupuestaria. Y más tarde, por la mañana, el sonido que más lejos llega no es lengua alguna, es la cuerda de un arco. En el estadio Changlimithang, 2 equipos de arqueros disparan a una distancia de 145 metros. En el tiro con arco olímpico internacional se dispara a 70. Los blancos tienen el tamaño de un naipe. Cuando se acierta en el blanco, los compañeros del arquero entonan una breve estrofa, dan 2 pasos de baile y esperan la siguiente flecha. Y sobre las ventanas de las oficinas, los monasterios de las crestas llevan horas despiertos.
Todo valle de Bután, tarde o temprano, se convierte en una pregunta sobre la gravedad. El camino a Taktsang, al nido del tigre, comienza a 2.600 metros y asciende durante 2 horas hasta los 3.120 metros. El monasterio es visible desde el camino durante casi todo el ascenso. No es visible durante los últimos 20 minutos. Cuando reaparece, está más cerca de lo que parece posible. Un edificio blanco aferrado a la pared de un acantilado que cae 900 metros hacia el valle. Los peregrinos llevan pañuelos ceremoniales blancos, cuidadosamente doblados en la parte delantera de sus túnicas. El sendero está húmedo en algunos tramos, donde la niebla matinal se ha condensado sobre los enebros y ha escurrido. El sonido a esta altura no es silencio, es el sonido del viento sobre la piedra. El monasterio fue construido en 1692 alrededor de una cueva donde se dice que el maestro budista Guru Rinpoche, Padmasambhava, meditó durante 3 meses en el año 747. Las estructuras originales ardieron en un incendio el 19 de abril de 1998. Fueron reconstruidas. En el santuario interior, una única lámpara de mantequilla se ha mantenido encendida, reabastecida cada día desde que concluyó la reconstrucción. La llama no titila. Aquí nada se mueve salvo los visitantes, y aun ellos apenas. Más abajo, en otro valle, la fortaleza del estado. El Punakha Dzong fue construido en 1637 por Shabdrung Ngawang Namgyel, 1594-1651, el lama tibetano que unificó Bután a principios del siglo XVII. El Dzong que construyó en la confluencia de los ríos Pho-Chu y Mo-Chu, el río Padre y el río Madre, aún alberga al cuerpo monástico central de Bután durante los meses de invierno. Allí ha tenido lugar la coronación de todos los reyes Wangchuk desde la fundación de la dinastía en 1907. La palabra Dzong significa tanto fortaleza como monasterio. El mismo edificio cumple ambas funciones. En el patio, las jacarandas florecen a finales de abril. Las actuales fueron plantadas en la década de 1970. A las 5 de la tarde, antes de las oraciones vespertinas, un joven monje cruza el patio sur con una jarra de latón llena de mantequilla de yak clarificada y una pequeña varilla de madera. Se detiene ante cada lámpara del muro interior, vierte una cantidad medida en la copa de latón, recorta la mecha y vuelve a encenderla con la llama de la siguiente lámpara de la hilera. La tarea le lleva aproximadamente media hora. Lleva 2 años haciéndolo cada tarde. Sus sandalias no hacen ruido sobre las losas. La luz que mantiene viva es del mismo color que aquella en la que el propio Shabdrung habría entrado caminando en 1637. El monje no levanta la vista hacia el río en el exterior. Mira las mechas. Al oeste de aquí, el valle que da nombre a Paro. Rinpun Dzong, la fortaleza del montón de joyas, se alza sobre el río, en el lado occidental del valle de Paro. Fue construido en 1646. Hoy alberga tanto la administración del distrito de Paro como una comunidad monástica de más de 200 monjes. Comparten los mismos muros de piedra y la misma escalera de madera. El Festival Religioso Anual de Paro, un acontecimiento de 4 días, se celebra en el patio del Dzong cada primavera, normalmente entre finales de marzo y principios de abril. Las danzas de máscaras que allí se representan llevan representándose más de 350 años. Las danzas no cambian.
Entre los dzongs, las carreteras ascienden. El paso de Dochula se encuentra a 3.100 metros. En el paso 108 Chortens, estupas conmemorativas budistas se alzan en formación escalonada. Fueron encargados por la reina madre Ashi Dorji Wangmo en 2005 para honrar a los soldados butaneses muertos en la operación militar de 2003 contra los insurgentes del sur de Bután. La cumbre más alta visible desde el paso, Gangkhar Puensum, de 7.570 metros, nunca ha sido escalada. El gobierno de Bután la cerró al montañismo en la década de 1990 por respeto a las creencias espirituales locales. Nadie ha alcanzado la cima desde entonces, pero no todos los valles recuerdan a su gente con dulzura. La tierra del extremo sur de Bután no se parece al resto del país. La altitud desciende por debajo de los 300 metros. Las coníferas dan paso al bosque de hoja ancha y al té. Las laderas en torno a Samse y Sarpang fueron desbrozadas en el siglo XIX y a principios del XX para cultivar cardamomo, cítricos y arroz. Las personas que los despejaron fueron traídas de las colinas del este de Nepal a partir de la década de 1890, con el respaldo del incipiente estado butanés. Sus descendientes adoptaron el nombre de Lhotshampa, literalmente los sureños. Para 1988, cuando el gobierno inició su primer censo formal de los distritos del sur, los Lhotshampa eran uno de los 3 pueblos fundadores del país. Entre principios de 1990 y finales de 1993, el gobierno de Bután los expulsó. El número de personas afectadas es objeto de disputa y nunca fue reconocido oficialmente por el Estado. Pero las cifras más citadas lo sitúan por encima de las 100.000, aproximadamente 1 de cada 6 butaneses de la época. La política se aplicó al amparo de una ley de ciudadanía de 1985 y de la ampliación de un Código Nacional de Vestimenta y Etiqueta a los distritos del sur, donde nunca antes se había exigido. A quienes no podían demostrar una residencia ininterrumpida desde antes de 1958, o a quienes se descubría que tenían familiares en la India o Nepal, se les ordenaba marcharse. La mayoría salió a pie por la frontera sur. La mayoría acabó en 7 campamentos del este de Nepal, administrados por ACNUR, que en su momento de máxima ocupación a principios de la década de 2000 albergaron a más de 107.000 personas. El reasentamiento en terceros países comenzó en 2008. Para 2018, los campamentos habían quedado prácticamente vacíos. La mayoría de los residentes se trasladó a Estados Unidos y grupos más reducidos fueron a Canadá, Australia y Europa. Muy pocos han regresado a Bután. En un valle del distrito de Sams, al caer la tarde, una casa de campo se alza con la puerta entreabierta. El tejado de chapa se ha oxidado. No hay nadie a la vista. No ha habido nadie a la vista desde hace casi 30 años. La bugambilla que alguien plantó junto al muro bajo sigue floreciendo. La encuesta de 148 preguntas sobre la felicidad no pregunta por quienes fueron obligados a marcharse. Es una encuesta de ciudadanos. Quienes ya no son ciudadanos ya no cuentan. Las banderas de plegaria del paso sobre los valles del sur llevan impresas las mismas plegarias que las banderas del norte. Se decoloran en unos 14 años. Caerán cuando caigan. Las banderas se desvanecen hasta que la luz se las devuelve a la montaña.
El Aeropuerto Internacional de Paro tiene una sola pista. Mide 1.964 metros y se encuentra en un valle cuyas paredes montañosas durante la aproximación se elevan por encima del techo de crucero del avión. Solo unos 50 pilotos en el mundo están certificados para aterrizar aquí. Llevan los Airbus A310-19 de Drukair entre dos crestas y posan las ruedas sobre una franja de hormigón a la que el valle parece haber cedido espacio solo a regañadientes. El aeropuerto abrió en 1983. Antes, para entrar en Bután, se llegaba por carretera desde la India o a pie. La televisión llegó a Bután en 1999. Internet le siguió en 2003. Es el país más nuevo de un continente de países antiguos. A última hora de la tarde, un Airbus vira sobre la cordillera meridional. Sus luces de aterrizaje se encienden a las 5:30, cuando el valle ha empezado a perder su luz. En tierra, la tripulación de Drukair viste las tradicionales túnicas hasta la rodilla y prendas envolventes hasta los tobillos. La azafata que recorre el pasillo lleva un pequeño termo de té con mantequilla en la cocina de a bordo. Se lo ofrece a los pasajeros que parecen cansados. Quienes han llegado en avión desde Delhi o Bangkok casi siempre dicen que sí. En otro valle se danza el festival. El Chechu es la festividad religiosa que se celebra el 10º día de un mes lunar, en honor a Padmasambhava, el mismo maestro cuya cueva en Paro se convirtió en Taksang. El Chechu de Paro dura 4 días cada primavera. El Chechu de Timbu dura 3 días en otoño. En el patio del Dzong, danzantes enmascarados, ataviados con túnicas de seda de 35 kilogramos, giran en círculos lentos y precisos. Las máscaras representan deidades budistas, demonios budistas, animales budistas. Los niños observan desde un muro elevado. Su Majestad el Rey Jigme Khesar Namgyel Wangchuk, el quinto Druk Gyalpo, asiste cada año al Chechu de Timbu desde su coronación en 2008. En la prensa butanesa, el rey ha descrito el festival en esencia no como una representación, sino como un ensayo de cómo mantener algo vivo. El tambor no se detiene, los bailarines giran, los niños no apartan la mirada. Más al oeste, en el valle a donde regresan las grullas, la grulla de cuello negro cría en la meseta tibetana y pasa el invierno en Phobjikha, un valle en forma de cuenco situado a 2.900 metros de altitud en el centro de Bután. Las aves llegan cada año entre mediados de octubre y la primera semana de noviembre. Se marchan a mediados de febrero. Hay aproximadamente 500. Cada año, el 11 de noviembre, los monjes del monasterio de Gangtei celebran en el patio el Festival de la Grulla de Cuello Negro, con danzas de máscaras que imitan los movimientos de las aves. Los mismos pasos, los mismos batidos de alas, las mismas reverencias hasta el suelo. Las propias grullas, que llegan a este valle desde hace más tiempo del que nadie puede medir, no asisten. Al atardecer, la bandada se posa. Sus llamadas resuenan a lo largo de 2 kilómetros por la marisma. Y en el valle donde comenzó el día, la tarde regresa a la casa de la granja. En la casa de campo del valle de Punakha, la mujer vierte té con mantequilla en los cuencos de madera por segunda vez. El sol ha cruzado el valle. La luz está ahora sobre la cresta, detrás de ella, no delante. El perro se ha acercado a la puerta. El
novicio de 14 años de tango ha terminado las oraciones vespertinas y está cerrando el santuario. El agente de tráfico de Timbu ha dado paso al último coche y regresa a casa a pie. La única carretera de Bután, la vía transversal este-oeste, recorre 560 kilómetros. La mayoría de quienes viven aquí nunca la han recorrido en toda su extensión. La encuesta de 148 preguntas sobre la felicidad no volverá a realizarse hasta dentro de otros 3 años. Las banderas de oración del paso sobre el valle se están desvaneciendo. Caerán cuando caigan.